Estos no son años de utopías o leyendas. La tecnología se ha convertido en un tótem y confiamos más en las máquinas que hemos creado que en nuestros propios sentidos. Dócilmente, por no parecer tontos o ingenuos, hemos asumido como si fuese un dogma que aquello que no pueda pesarse o medirse no es real, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos. Además, ¿quién tiene tiempo para fantasías? Hay mucho que hacer. Y en los ratos de ocio está el cine o la televisión, que satisfacen con creces cualquier necesidad de fabular. Todo lo que podamos imaginar ya nos lo dan imaginado. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que cualquier cosa podía suceder. La técnica estaba reducida a las más elementales máquinas y no existían otros motores que la fuerza muscular. Todo lo que hoy nos es familiar no podía haber sido imaginado en aquella época ni por el más fantasioso de los adivinos. Saber leer o escribir era privilegio de unos pocos. Ni siquiera se había inventado aún la imprenta. Y el conocimiento, lo que la ciencia de entonces abarcaba, estaba en su mayor parte oculto tras los muros de los monasterios. No era ciertamente una etapa brillante de la historia. Había hambre, guerras, suciedad, epidemias y, sobre todo, ignorancia. Pero a cambio sobraba fantasía. Sin el yugo de la ciencia, el inconsciente colectivo se proyectaba libremente en todo tipo de mitos y supersticiones. Era el tiempo en que los caballeros dejaban atrás sus tierras solariegas y castillos para ir en busca del Santo Grial o incorporarse a las cruzadas y conquistar Jerusalén. Los que regresaban traían en sus alforjas nuevas leyendas, relatos fantásticos sobre aquellos países lejanos y especialmente sobre los numerosos monstruos con los que toparon en su aventura. Nadie ponía en duda tales historias, porque, como todo el mundo sabía, en la tierra sensatamente plana de entonces convivían con el hombre las más diversas y extravagantes criaturas. Gnomos, hadas, silfos, elfos, ogros, dragones, sirenas y una muy especial, un hermoso animal que simbolizaba la pureza, el unicornio. La tradición lo describe como un caballo blanco de cuya frente brotaba un solitario y recto cuerno. Si hay que hacer caso a la ciencia de entonces, no solo era visto con frecuencia, sino que incluso de vez en cuando algún ejemplar era capturado, porque en la farmacopea medieval el cuerno de unicornio pulverizado era un ingrediente tan caro como apreciado. Entre otras salutíferas cualidades, se le atribuía la de ser un potente afrodisíaco y un eficaz antídoto contra cualquier veneno. Lo cierto es que, pese a los muchos testimonios que refrendaban su existencia, no hubo acuerdo entre los artistas en el momento de representarlo. Así, en la variada iconografía que hay sobre el unicornio, el curioso encontrará ejemplares de todo tipo en los que el único denominador común es el señero cuerno, porque el resto a veces se asemeja a un caballo, no pocas a un ciervo, otras a un asno y algunas a una cabra. Como expresión de la pureza rehuía la compañía de los hombres, pero se acercaba mansamente a las doncellas, lo que a veces era su perdición, porque el olor a leche virginal que desprendían los castos pechos de la muchacha le adormecía, y en esas circunstancias era presa fácil para el cazador. Lo lógico es pensar que el unicornio sea tan irreal como los poderes que se le atribuyeron y las leyendas cargadas de simbolismo que se tejieron en torno a él. Sin embargo, no es un invento medieval. Tiene un origen mucho más antiguo. Ya figuraba en un tratado del siglo V a.C., escrito por el historiador y médico griego Ctesias,
que durante 17 años estuvo consultando los archivos persas de Susa. En uno de sus libros, el Índica, se refiere a una especie de asno salvaje propio de la India, tan grande o más que el caballo y dotado de un solo cuerno en la frente. Los que encuentran fácil explicación para todo han supuesto que en ese pasaje de su libro, Ctesias está aludiendo simplemente al rinoceronte indio de un solo cuerno. Nosotros, más ingenuos o menos conformistas, vamos a darle crédito al historiador griego, mejor dicho, a los autores persas de los que él sacó la información, y trataremos de seguirle la pista al unicornio en el subcontinente indio. Vivir en la época actual tiene sus ventajas, y en unas cuantas horas un avión de la Pakistan International Airlines nos llevará desde Londres hasta Karachi. Hemos elegido ese destino porque nuestra búsqueda no es la de un animal vivo, sino la de una especie que, de haber existido, se extinguió hace mucho tiempo. Y en Pakistán se encuentran los restos de las más viejas culturas del subcontinente, que tal vez, solo tal vez, tuvieron contacto con el unicornio. Karachi fue la capital de la República Islámica de Pakistán desde su independencia en 1947 hasta 1960. Hace siglo y medio era una aldea de pescadores, pero durante la dominación inglesa se construyó un puerto, el único importante del país, y un ferrocarril para comunicarlo con los puntos lejanos del Punjab. Gracias a ello, Karachi se convirtió en una gigantesca urbe con 10 millones de habitantes. Al norte del casco antiguo se levanta un enorme mausoleo en homenaje a Muhammad Ali Jinnah, el Quaid-e-Azam, el padre de la patria, un hindú con formación inglesa y de religión musulmana que tras 20 años de tenaz gestión política consiguió en 1947 la independencia de Pakistán. Una independencia de la que él mismo apenas llegó a disfrutar, porque unos meses después, en 1948, murió de tuberculosis aquí, en Karachi. Su triunfo fue el triunfo del islamismo. Millones de musulmanes abandonaron el resto del subcontinente para venirse a la recién fundada República Islámica de Pakistán, como si de una tierra de promisión se tratara. Y millones de hindúes se marcharon a la Unión India para vivir más acordes con sus viejas tradiciones y sus legendarios dioses. Pero aunque se trata de un país regido por la ley islámica, al punto que un ciudadano puede ser condenado a muerte por blasfemia, en la abigarrada población pakistaní caben hinduistas, budistas, católicos, evangélicos y miembros de las religiones más diversas. Los que parecen no tener sitio son los turistas. Es posible pasar toda una jornada recorriendo calles y bazares sin encontrarse con ningún otro europeo o perderse libre y anónimamente entre el tráfico bullicioso y caótico donde conviven todo tipo de vehículos, desde pesados camiones
Estos no son años de utopías o leyendas. La tecnología se ha convertido en un tótem y confiamos más en las máquinas que hemos creado que en nuestros propios sentidos. Dócilmente, por no parecer tontos o ingenuos, hemos asumido como si fuese un dogma que aquello que no pueda pesarse o medirse no es real, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos. Además, ¿quién tiene tiempo para fantasías? Hay mucho que hacer, y en los ratos de ocio está el cine o la televisión, que es así. En la variada iconografía que hay sobre el unicornio, el curioso encontrará ejemplares de todo tipo en los que el único denominador común es el señero cuerno, porque el resto a veces se asemeja a un caballo, no pocas a un ciervo, otras a un asno y algunas a una cabra. Como expresión de la pureza rehuía la compañía de los hombres, pero se acercaba mansamente a las doncellas, lo que a veces era su perdición, porque el olor a leche virginal que desprendían los castos pechos de la muchacha le adormecía, y en esas circunstancias era presa fácil para el cazador. Lo lógico es pensar que el unicornio sea tan irreal como los poderes que se le atribuyeron y las leyendas cargadas de simbolismo que se tejieron en torno a él. Sin embargo, no es un invento medieval. Tiene un origen mucho más antiguo. Ya figuraba en un tratado del siglo V a.C., escrito por el historiador y médico griego Ctesias, que durante 17 años estuvo consultando los archivos persas de Susa. En uno de sus libros, el Índica, se refiere a una especie de asno salvaje propio de la India, tan grande o más que el caballo y dotado de un solo cuerno en la frente. Los que encuentran fácil explicación para todo han supuesto que en ese pasaje de su libro, Ctesias está aludiendo simplemente al rinoceronte indio de un solo cuerno. Nosotros, más ingenuos o menos conformistas, vamos a darle crédito al historiador griego, mejor dicho, a los autores persas de los que él sacó la información, y trataremos de seguirle la pista al unicornio en el subcontinente indio. Vivir en la época actual tiene sus ventajas, y en unas cuantas horas un avión de la Pakistan International Airlines nos llevará desde Londres hasta Karachi. Hemos elegido ese destino porque nuestra búsqueda no es la de un animal vivo, sino la de una especie que, de haber existido, se extinguió hace mucho tiempo. Y en Pakistán se encuentran los restos de las más viejas culturas del subcontinente, que tal vez, solo tal vez, tuvieron contacto con el unicornio. Karachi fue la capital de la República Islámica de Pakistán desde su independencia en 1947 hasta 1960. Hace siglo y medio era una aldea de pescadores, pero durante la dominación inglesa se construyó un puerto, el único importante del país, y un ferrocarril para comunicarlo con los puntos lejanos del Punjab. Gracias a ello, Karachi se convirtió en una gigantesca urbe con 10 millones de habitantes. Los que regresaban traían en sus alforjas nuevas leyendas, relatos fantásticos sobre aquellos países lejanos y especialmente sobre los numerosos monstruos con los que toparon en su aventura. Nadie ponía en duda tales historias porque, como todo el mundo sabía, en la tierra sensatamente plana de entonces convivían con el hombre las más diversas y extravagantes criaturas. Gnomos, hadas, silfos, elfos, ogros, dragones, sirenas y una muy especial, un hermoso animal que simbolizaba la pureza, el unicornio. La tradición lo describe como un caballo blanco de cuya frente brotaba un solitario y recto cuerno. Si hay que hacer caso a la ciencia de entonces, no solo era visto con frecuencia, sino que incluso de vez en cuando algún ejemplar era capturado,
porque en la farmacopea medieval el cuerno de unicornio pulverizado era un ingrediente tan caro como apreciado. Entre otras salutíferas cualidades, se le atribuía la de ser un potente afrodisíaco y un eficaz antídoto contra cualquier veneno. Lo cierto es que, pese a los muchos testimonios que refrendaban su existencia, no hubo acuerdo entre los artistas en el momento de representarlo. Satisfacen con creces cualquier necesidad de fabular. Todo lo que podamos imaginar ya nos lo dan imaginado. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que cualquier cosa podía suceder. La técnica estaba reducida a las más elementales máquinas y no existían otros motores que la fuerza muscular. Todo lo que hoy nos es familiar no podía haber sido imaginado en aquella época ni por el más fantasioso de los adivinos. Saber leer o escribir era privilegio de unos pocos. Ni siquiera se había inventado aún la imprenta. Y el conocimiento, lo que la ciencia de entonces abarcaba, estaba en su mayor parte oculto tras los muros de los monasterios. No era ciertamente una etapa brillante de la historia. Había hambre, guerras, suciedad, epidemias y, sobre todo, ignorancia. Pero a cambio sobraba fantasía. Sin el yugo de la ciencia, el inconsciente colectivo se proyectaba libremente en todo tipo de mitos y supersticiones. Era el tiempo en que los caballeros dejaban atrás sus tierras solariegas y castillos para ir en busca del Santo Grial o incorporarse a las cruzadas y conquistar Jerusalén.